Somos la voz de los líderes de opinión. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre salud femenina y para ello nos acompaña la doctora Elsa Díaz López, quien es ginecóloga. Doctora, es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muy amable, gracias por la invitación. Pues bien, como comentaba en la introducción, hablaremos de salud femenina y por ello nos gustaría que iniciáramos esta entrevista hablando de cuándo es recomendable acudir al ginecólogo. ¿A partir de qué edad las chicas pueden comenzar a tener consultas ginecológicas? Esta pregunta me encanta porque a veces pensamos que el ir al ginecólogo es porque ya iniciamos nuestra vida sexual. Y de hecho las mamás antes nos escuchaban o nuestras amigas nos escuchan de que vamos al ginecólogo y así nos sorprende porque ya inició su vida sexual. Y esto es falso. Desde que nosotras empezamos con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es decir, el crecimiento de las mamas, la salida del vello, el crecimiento de vello también axilar, entre otros, o el inicio del periodo menstrual, que es la menarca, podemos acudir al ginecobstetra. Y esto es no solamente por un tema de revisión, sino también de educación. Es decir, que nos enseñen desde cómo utilizar las toallas sanitarias, cómo cambiarlas, con qué frecuencia, qué tipo de toallas existen, platicar con el médico. A veces, ¿cuántas veces nos sentimos que tenemos el flujo o la descarga del flujo? Necesitamos toallas con rápida absorción, por ejemplo. El aseo es sumamente importante identificar cómo nos vamos a asear, qué tipo de jabones íntimos existen, también el brasier, cuándo lo vamos a utilizar, es decir, que sea un brasier que nos va a tener un soporte importante para disminuir el proceso inflamatorio. Si hay periodos menstruales, cómo son, identificar desde las apps que ya existen para descargarlas, con qué frecuencia estamos teniendo el periodo menstrual y qué características, porque a veces llegan las pacientes y les preguntamos, oye, ¿cada qué o cuál es la ciclicidad de la menstruación? Y no saben, es que nunca lo he contado. En cambio, teniendo estas apps, tenemos todavía no solamente la posibilidad de identificar, sino algunas apps te marcan también cuándo tienes tu periodo ovulatorio y cuál es la mayor vulnerabilidad para poderte embarazar, ya sea que quieras o que no quieras el embarazo. Entonces, con el ginecobstetra también hablamos sobre el dolor menstrual y que a veces pensamos que todo esto es normal. Y el tener un dolor sumamente intenso pues es normal y mucha gente así lo toma y a veces es un signo de infecciones, es un signo de malformaciones uterinas o bien de malformación vaginal, o podemos llegar a tener dolor menstrual a veces tan intenso que la paciente llega a tener pérdida de la conciencia y nos dice también que hay otras enfermedades como endometriosis, etcétera. Es decir, las mujeres estamos en una era donde es necesario que nos revisemos en esta etapa para educarnos también y hacer un hábito, formarnos un hábito de acudir habitualmente a la revisión ginecológica. Perfecto. Doctora, algo que acaba de mencionar, justo es mi siguiente pregunta, que es sobre el aseo adecuado de la zona íntima. En este caso sabemos que actualmente ya hay diversos jabones, incluso perfumes para esta área. Sin embargo, hay especialistas que recomiendan el jabón neutro o hay muchos mitos incluso a través de internet que el jabonzote, que no, por diferentes tipos no hay ropa allá abajo, por favor. Exacto. Entonces, parte de lo que nos gustaría que nos platicara es justo qué tipo de jabones usted recomendaría para asear la zona íntima y que están adecuados y que no influyen en el pH ni nos pueden causar resequedad en nuestra zona. Bueno, lo primero es olvidarnos de que no somos artículos para ensaladas, no utilizar vinagres, no utilizar yogurts, no utilizar diferentes sustancias que utilizamos porque la piel de la vulva es un poquito más delgada que el de la cara, entonces es mucho más delicada. Y además no está a la intemperie como la cara, sino está oculta generalmente por ropa interior, pantalones, mallas, medias, etc. Entonces todo esto va a afectar la piel finalmente de la vulva
Y si además nosotros utilizamos agentes tan agresivos como un jabón para trastes o un jabón para detergentes para el ropa, pues obviamente esta piel se va a irritar mucho más. Entonces, esto es causa muchas veces de dermatitis, de contacto, es decir, si nosotros cuando agarramos muchas veces el jabón para los trastes nos irrita la piel, nos irritan las manos, entonces imagínate en la vulva. Cuando nosotros utilizamos este tipo de aseo, cuando nosotros nos aseamos habitualmente, lo que utilizamos o lo que se recomienda es agua tibia y separar los labios y entonces tratar de hacer un masaje gentil para retirar todo el exceso de sangrado, de secreciones, etc. Sí, podemos utilizar un jabón neutro o podemos utilizar los jabones íntimos, pero no es agarrarle el shampoo y colocárnoslo directo, sino colocarlo, hacer un poquito de espuma y colocarnos esa espuma y hacer un aseo delicado. Por otra parte, secarse de tal manera que haya una compresión, no arrastre mecánico. Me dicen es que cuando me seco pues me tallo un poquito porque además tengo comezón, entonces muchas veces ya vienen erosionadas. La tercera situación es el rasurado. El rasurado no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque finalmente causa irritación de la piel, inflamación de los folículos pilosos, es decir, se tapan y se forman pequeños abscesos o foliculitis y entonces a veces duele y es muy, muy incómoda para la paciente. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo la hidradenitis vulvar, que podemos desarrollar donde se hacen abscesos muy grandes en forma continua y se hacen comunicaciones entre estos abscesos. Y son pacientes que con mucha frecuencia me refieren que tienen mal olor y que tienen mucho dolor vulvar y que se le forma acné en forma importante en la vulva. Entonces, estas son situaciones dermatológicas que tenemos que atender también, pero que además el rasurado se va a incrementar. Pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de ovario poliquístico, es otra de las situaciones donde se produce una mayor cantidad de hormonas masculinas y esto favorece también la formación de acné o de abscesos vulvares, no solamente en la cara, sino también en la vulva. Entonces, lo más recomendable es que no nos rasuremos. Eso es lo más recomendable. Quizá un recorte del vello para aquellas mujeres que se sientan incómodas, o me dicen muchas pacientes, es que doctora, a mí eso no me gusta tener el vello, está bien, entonces recortarlo un poquito, sobre todo para evitar que haya esa irritación vulvar, esa irritación de la piel y que dé lugar a formación de pequeños abscesos o una furunculitis o una furunculosis o bien una foliculitis. Perfecto. Doctora, también creo que un tema bastante importante son las infecciones vaginales. En este caso, ¿nos podría hablar un poco sobre los factores que influyen en las infecciones y, por ejemplo, si a ellos está asociado la famosa ducha vaginal, que muchas veces además de tu baño te dicen que durante el día te puedes hacer algunas duchas vaginales, si esto es un mito, si es realidad, y qué otros factores influyen en el desarrollo de las infecciones? Claro. Y esto va de la mano con el aseo o con la higiene genital. Si nosotros utilizamos duchas genitales, es decir, antes ya no he visto que se vendan equipos de ducha, venía con un dispositivo, es decir, un pequeño tubito donde se introducía el agua, las soluciones antisépticas y se introducían hacia la vagina y lo que hacían era hacernos sentir más limpias. La vagina tiene una descarga habitual y tiene un aseo habitual. Y en todo tu cuerpo tú tienes una microbiota, es decir, un equilibrio de las bacterias, honguitos, y esto favorece también metabólicamente a una flora o a pequeños microorganismos o colonias de microorganismos que nos van a mantener un grado de acidez o de alcalinidad, lo que llamamos un pH. Entonces, ese pH y esas colonias de microorganismos van a ser útiles para tu protección, para que no seas presa de infecciones constantes. Es por ello que si yo me tomo, por ejemplo, antibióticos en forma constante, quitamos ese microorganismo que esas colonias nos las desestabilizan. Y al hacer esto nos favorece el desarrollo de infecciones, por ejemplo, por cándida o por hongos, que es lo mismo, y esto también nos da más molestias.
Entonces quitamos una infección. Cuando yo te doy un antibiótico, a lo mejor por alguna infección de la garganta, lo que hago es quitarte la infección de la garganta, pero mato también las bacterias que están protegiéndonos en nuestra vagina, que nada tenían que ver, pero es un efecto colateral del antibiótico. Y esto origina un desequilibrio de esa microflora o esa microbiota, y entonces favorece el desarrollo de otros gérmenes oportunistas. Y este es uno de los motivos por los que podemos llegar a tener infecciones, por estas duchas vaginales también que pueden estar asociadas. Están proscritas, es decir, están contraindicadas el uso de estas duchas vaginales para nuestra higiene habitual. Por otra parte, el uso de antibióticos o el uso de antimicóticos por mucho tiempo, etcétera, algunas situaciones, como también el tipo de alimentación. Si yo tengo una alimentación muy rica en carbohidratos, como sucede, por ejemplo, en los pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina, o bien en las niñas que están comiendo una gran cantidad de carbohidratos, van a ser factores que van a favorecer para el desarrollo de estas infecciones. O bien genéticamente yo ya tengo una predisposición de esa flora para que con pequeños cambios se me desarrollen bacterias. Es decir, que yo puedo tener infecciones desde niña, desde bebé, puedo tener infecciones genitales y no van a estar aunadas o como consecuencia de un inicio de vida sexual. Pueden ser infecciones virales, pueden ser infecciones bacterianas, pueden ser infecciones micóticas o bien parasitarias, es decir, una amibiasis me puede causar también trastornos o problemas vaginales o vulvares. O puedo llegar a tener, por ejemplo, una sífilis del recién nacido o en la infancia también secundaria a la infección que mi mamá tuvo. Es decir, o puedo tener, por ejemplo, una papilomatosis respiratoria causada por el virus de papiloma humano, pero que la niña no la adquirió, sino que fue adquirida por la mamá en el momento del nacimiento, y que ese virus entonces se transmitió al nacimiento a ese bebé y que años después se desarrolló. Entonces, estas infecciones pueden tener diversas características y adquirirse en diferentes etapas de la vida. Por eso es que no nos debemos de casar, sobre todo tu público, no nos debemos de casar con esa idea de que si tengo infección es porque necesariamente va a estar siendo secundaria a un inicio de vida sexual o a las relaciones sexuales. Puedo tener también infecciones secundarias a un aseo inadecuado, es decir, que yo me asee de recto, o sea, hago defeco y limpio y mecánicamente llevo las bacterias del excremento hacia la vagina o la uretra. O bien el tener una relación sexual de tipo anal, ese es otro factor. Entonces, tengo relaciones por vía vaginal, voy con ano y luego me regreso a vagina, entonces llevan exactamente lo que te dijo tu mamá que no hicieras, bueno, pues lo hacemos. Llevamos las bacterias del excremento hacia la vagina y obviamente por contigüidad hacia la uretra. Entonces, para todo hay un orden. Si vamos a tener relaciones anales, entonces primero es vagina y después se continúa con relación anal. Pero si hacemos al revés, llevamos estas bacterias. Entonces, como ves, son muchos los factores que pueden favorecer el desarrollo de infecciones genitales y obviamente las relaciones sexuales sin protección. Y esto sí es bien importante también que lo anotemos. Muchas ocasiones tomamos el anticonceptivo o decimos, ya con esto voy a evitar el embarazo, pero no evito las infecciones de transmisión sexual. O por ejemplo dicen, bueno, ya utilizo, es que doctora, yo siempre utilizo el preservativo o condón para mis relaciones sexuales. Y la pregunta es, ¿qué tanto te va a proteger el condón para evitar una infección de transmisión sexual? Pues solamente te protege el 70%. Es decir, yo puedo adquirir, por ejemplo, virus de papiloma humano en vulva, en vagina, etcétera, porque el pene, no, solamente el condón está cubriendo el pene, pero no está cubriendo ni el escroto, ni está cubriendo otras áreas o la base del pene. Y si tiene condilomas o verrugas genitales, es muy fácil la adquisición, o bien el molusco contagioso. También es una situación que puede ser de riesgo.
Ahora, todo el tiempo pensamos, es que solamente las infecciones son genitales, pues no, puedo tener en la boca o puedo tener en garganta. Sobre todo se ha correlacionado más en el varón el cáncer de laringe, por ejemplo, que en las mujeres. Se supone o puede suponerse que la práctica sexual del sexo oral es mucho más frecuente en el varón, pero y además no nos vacunan a los niños aquí. En Europa sí se vacunan contra virus de papiloma humano, tanto niños como niñas, pero aquí solamente niñas. Es decir, que si yo tengo 15 años, no he tenido relaciones sexuales y no hay vacuna para mí, porque de acuerdo a nuestros programas son de 11 a 13 años, entonces ya no estoy protegiendo a esa niña o esa jovencita de 18 años o de 20 años que tiene la posibilidad de ser protegida con la vacuna contra virus de papiloma humano. Entonces podemos pasarnos aquí horas hablando de infecciones de transmisión sexual. Muy bien. Doctora, también, bueno, de la mano nos podría hablar un poco sobre los signos o síntomas que pues son de alerta para darnos cuenta de que posiblemente hay una infección en nuestra zona íntima. Claro, es muy frecuente que las pacientes acudan con diversos síntomas. Vamos a suponer, virus de papiloma humano. El virus yo no lo siento, generalmente no lo siento. Cuando yo lo siento se llama fase clínica, es decir, puedo tenerlo subclínicamente. Tú puedes tenerlo y de hecho el 80% de nosotras tenemos en nuestra vida alguna infección por virus de papiloma humano. Y en el varón, aunque hayamos tenido una sola pareja sexual, y en el varón el 91%, aunque haya tenido una sola pareja sexual. Yo no conozco a uno que haya tenido una sola pareja sexual, ¿verdad? Pero bueno, entonces el 91% de ellos van a tener alguna infección por virus de papiloma. Estas pacientes cuando llegan a la consulta en fase clínica pueden referir que tienen lesiones que se están tocando como pequeñas coliflores y que se distribuyen alrededor de los genitales muchas veces, o en la boca también pueden ellos llegar a sentir. Y desafortunadamente tengo pacientes en los labios o en la nariz donde también se llegan a desarrollar. Puede presentar un herpes y generalmente la primoinfección, es decir, la primera vez que tienen una infección por herpes, no tienen tantos síntomas o casi no hay síntomas. Pero cuando tienen la segunda infección, la segunda crisis, ahí el dolor puede ser tan intenso que lleguemos a tener que hospitalizarlos del dolor tan severo que tienen. Y son pequeñas pustulitas, como un fogazo de la boca, pero en la vulva, y se pueden conjuntar varios tipos de estas lesiones. Recordemos que la piel es donde vemos la manifestación clínica, pero son los nervios, las inervaciones de todas esas terminaciones nerviosas las que están obviamente afectadas y entonces se transmite el dolor en toda esa área, aunque tú veas pequeñas pustulitas o pequeñas vesículas. Entonces el dolor puede llegar a ser muy intenso y es uno de los motivos por los que vienen. Y lo confunden porque dicen, me duele, me arde, me pica. Y creo que tengo unas como pustulitas o vesiculitas pequeñas. Ese es el herpes o molusco. El molusco empieza a tener unas pequeñas bolitas que se salen como si fueran unas zonas de ombliguitos pequeñitos y que se salen. Entonces pueden ser muy pequeñas, que van desde 2 milímetros hasta tener pues 8 milímetros de lesiones, y también pueden ser muy escasas o pueden ser muy importantes. Se habla que cuando existen más de 20 lesiones en los genitales, generalmente a pesar del tratamiento van a volver a recaer. Entonces es importante descartar esta otra enfermedad viral como es el molusco. Podemos llegar a tener también infecciones que te causan mucha molestia, como es, y de las más frecuentes, la candidosis genital o micosis o infecciones por cándida. Esto es lo mismo, es decir, vienen con piel muy irritada, con mucha comezón, con flujito que dicen es que es como un flujo como requesón, entonces, y blanquecino. Y podemos llegar a tener no necesariamente un mal olor, sino un olor característico. Me dicen es que huele ácido, huele como, no sé, dice, no huele mal, sino huele diferente. Y es muy, da prurito o comezón con mucha frecuencia. En el caso de que tengan relaciones sexuales, refieren que pueden tener mucho ardor o dolor.
y se les hacen con mucha frecuencia pequeñas llagas que refiere la paciente como muy dolorosa también. Hay pacientes que tienen ya infecciones crónicas, es decir, ya no tienen toda la sintomatología, pero pueden llegar a tener nada más dolor en las relaciones sexuales, por ejemplo. Y cuando nos damos cuenta es una candidosis, pero ya crónica. Podemos llegar a tener problemas muy severos por infecciones que no se han tratado por mucho tiempo, como puede ser asociada a clamidia, asociada a micoplasma, asociada a uroplasma, los cuales se van a adquirir generalmente a través de la vía sexual. Y estas infecciones, cuando no se tratan, llegan las pacientes con cuadros clínicos, pero para ser operadas, porque tienen abscesos o acúmulos de pus dentro de la cavidad abdominal, en los ovarios, y a veces tristemente llegan a romperse o se tuercen esos abscesos, que son como pequeñas bolas de pus, llenas de pus. Entonces son situaciones clínicas muy tristes, porque muchas de estas pacientes se asocian también con esterilidad, porque se tapan las trompas, se forman abscesos y hay que operar de urgencias. Muchas ocasiones de estas pacientes tienen dolor asociadas a dolor menstrual. Es que, doctora, me duele, o cuando tengo relaciones en ciertas posiciones me duele. Hay que revisarlas a estas pacientes, porque pueden asociarse clínicamente, lo que tú decías, la sintomatología, a este tipo de infecciones. O bien podemos llegar a tener también infecciones por parásitos, tricomona. Esta tricomona o bacterias pueden llegar a ser muy molestas, porque además, doctora, es que me pongo perfumes pero huele mal, me lavo, a veces vienen con infecciones mixtas, porque han modificado tanto de que se ponen perfumes, se ponen las duchas vaginales, se ponen N cantidad de cosas para quitar el olor. Y entonces lo que hay es muy común que estas infecciones se asocien a bacterias. Gardnerella, por ejemplo, es muy frecuente. Entonces la paciente viene con secreción, que a veces puede ser grisácea, muy líquida y fétida, o sea, con muy mal olor. Entonces, como te fijas, son muchas los síntomas que la paciente puede reportar, y que se asocian a diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual o bien infecciones genitales. Muy bien, doctora, sin duda nos dio el día de hoy una gran información, sobre todo para desmentir ciertos mitos que hay referente al cuidado de la zona íntima y que nos afectan en nuestra salud. Y también por ello, doctora, me gustaría que nos platicara un poco sobre qué tanto influye el uso de pantiprotectores diariamente, o el uso incluso de ropa interior, pues como tangas puede ser, para el desarrollo de infecciones también. Ok, aquí como parte también, y vamos a continuar con la parte de la higiene íntima, lo ideal es que utilicemos ropa de algodón. Y lo ideal es también que lavemos esta ropa y que no la lavemos en el lavabo y la colguemos en la regadera, sino que les dé la luz del sol idealmente, o se expongan en un tendedero para que haya un secado de esta ropa. Y por otra parte, hay pacientes que pueden tener dermatosis o dermatitis de contacto. Hay que enjuagar muy bien la ropa, y cuando la enjuagamos le podemos poner ahí sí unas gotitas de vinagre para que todo el detergente se pueda eliminar de la ropa interior. La segunda situación también es evitar el uso de tangas. Las tangas también con mucha frecuencia se quedan con excremento en la tanga y posteriormente se mueve y puede llevar también o favorecer las infecciones. Por ejemplo, cuando utilizamos también esta ropa, idealmente que sea de algodón, los pantalones, a veces están las chicas con licras durante días, y esto preserva mucho la humedad y favorece el desarrollo de infecciones. Y es importante también que utilicemos faldas o vestido, algo que nos permita esa transpiración de los genitales para evitar estas infecciones. El uso de este tipo de toallas de protectores no es lo más recomendable. Es decir, podemos utilizar los protectores para esos días que ya terminamos el periodo menstrual y que estamos manchando, para evitar utilizar la pantaleta, pero no tenemos por qué utilizar protectores. Si yo tengo secreciones, hay que revisar cuál es el motivo. Ahora, me dicen a veces las pacientes, les pregunto, ¿cómo es tu secreción? ¿Cómo es tu flujo? Normal, verde. Espérame,
Así como que eso no es normal, no es normal tener colorcitos, excepto que puede estar secundario o asociado al ciclo menstrual. Es decir, ya terminó mi periodo menstrual, empiezo con un flujito cafecito, que es normal porque se oxida la sangre y entonces lo vemos ya café y luego amarillo y se desaparece, viene uno transparente que es el de la ovulación y luego empiezo otra vez mi periodo menstrual. A veces empiezo con un pequeño flujito café, tengo mi periodo menstrual y de esa manera nos continuamos. Pero si yo utilizo un panty protector, puedo favorecer no solamente que no tenga una ventilación adecuada a los genitales, sino favorezco el desarrollo de otras infecciones, por ejemplo, honguitos es muy frecuente. Entonces, por favor, chicas, no utilicen panty protectores diarios. Y si tienen secreciones, acudan a su médico o flujo, acudan a su médico para que sean revisadas. Interactuando con el especialista. Nos pregunta Yoritzi Romero si la pastilla de emergencia se puede usar de manera frecuente o cuántas veces más bien se puede utilizar dentro de un año. Ok, a ver Yoritzi y todas las que nos están escuchando. El método anticonceptivo más vendido es la pastilla de emergencia. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Qué quiere decir? Que nos estamos exponiendo no solamente a un embarazo, sino además nos estamos exponiendo a enfermedades de transmisión sexual. Y si yo tomo esta semana el anticonceptivo y la otra semana también y en 3 semanas también, ¿qué quiere decir? Que requiero un método anticonceptivo ya regular. Es importante que nosotras como mujeres vivamos nuestra sexualidad con responsabilidad y yo no las quiero ver como vemos en los hospitales, con pérdida de las trompas o de los ovarios por infecciones de transmisión sexual que pudimos haber definitivamente evitado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podemos utilizarla? Sí, la podemos utilizar durante el mes, sí, pero quizá a lo mejor una vez, porque es precisamente, y dice su nombre, de emergencia, ¿no? Pero si yo ya la quiero utilizar una segunda vez, ok, me va a proteger si tengo el uso adecuado, pero no es lo más recomendable. Lo ideal es que ya acudamos a nuestro médico y nos asesoremos en cuanto a métodos de planificación familiar. Entonces, mi sugerencia es esa y la segunda es lo que yo hoy les decía a unas de mis pacientes. A ver, ¿qué pasa si tú traes el preservativo o el condón en la bolsa? En vez del chico en la cartera, ¿qué pasa si tú lo traes? Entonces, no pasa, o sea, si hemos cambiado tantas concepciones, ¿por qué no cambiar esta de que en la cartera, pues sí, en mi cartera yo también traigo un condón, ¿no? Y poder utilizarlo y evitar el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Claro, porque la píldora también es importante mencionar que no solo en algún momento no es 100% efectiva, puedes de todas maneras embarazarte, claro, aunque la tomes, ¿no? Claro, es mucho más efectiva mientras más cerca estés de la exposición, ¿sí? Dentro de las primeras 72 horas, pero lo más cerca. Pero si yo la dejo hasta los 75 horas o más, pues ya pierde la eficacia. Sí. Y por otra parte, tú lo acabas de decir, no es totalmente segura. Entonces, yo les invito a que programen también su vida sexual. Me voy a ir al antro y hoy decidí, pues ya si cae el galán, pues órale. Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué no protegernos? Ir preparadas para es. Cualquier situación. Así es. Perfecto, doctora. Pues otra de nuestras seguidoras, Elizabeth Suárez, nos pregunta, ¿por qué algunos métodos anticonceptivos tienden a subirnos de peso? Elizabeth, hay una gran cantidad de formulaciones en los anticonceptivos y hay algunas progestinas que nos van a subir un poquito de peso. Entonces, pero actualmente los anticonceptivos que utilizamos prácticamente ya no tienen esas progestinas de primera generación. Generalmente ya utilizamos progestinas donde ya lo que sucede es lo contrario. Perdemos peso, nos evita la caída del cabello, nos evita el acné, nos ayuda a redistribuir nuestro peso. Entonces, todo esto nos favorece más que nos va a perjudicar. Perfecto. Y doctora, la última pregunta nos la envió Angélica Román y nos dice que si nos puede hablar sobre algunos cambios vaginales que pueden ocurrir posterior a tener el primer bebé. Ok, esto es bien interesante y qué buena pregunta.
Efectivamente van a haber cambios en la flora vaginal y esto es porque cuando nacen nuestros bebés, lo que nosotros producimos es una gran cantidad de hormona que se llama prolactina y esto nos va a preparar para la lactancia. Al momento en el que hay esta elevación de la prolactina, disminuyen también los estrógenos y pueden haber ciclos de no ovulación, se llama anovulatorios. Entonces, de hecho, nuestra vagina se vuelve más reseca, con menos elasticidad o menos lubricación o menos hidratación, secundaria a esta elevación de la prolactina. Y a veces nos duele. Y por otra parte, nos duele tener relaciones y por otra parte también es más fácil adquirir infecciones. Entonces habría que acudir a revisión. En otras ocasiones también las pacientes refieren que han perdido la contención de la vagina. Después hay que revisar si no hay un desgarro. Entonces si hay estos desgarros, a veces se quedan separadas las paredes de la vagina en la vulva y entonces ya no tienen esa misma contención. Habría que revisar y revalorar si requiere algún procedimiento. Y la tercera situación es que también a veces estamos tan cansadas y pasan varios meses sin tener relaciones porque les duele, porque también tanto ella como él están desvelados, etc. Entonces no nada más vamos a referirnos al cambio de vagina, sino a los cambios emocionales, etc. Hay pacientes que me dicen, doctora, cuando yo tengo relaciones como que expulso gases, pero gases de la vagina. Y a veces es porque se rompieron esas fibras elásticas y efectivamente con la fricción y la penetración puede haber un poquito de aire y entonces que se introduce. Aquí habría que valorar qué tanto le afecta en la vida sexual a las parejas para evaluar, corregir esa situación. Perfecto. Doctora, pues sin duda el día de hoy nos dio información bastante interesante. Creo que esto ayuda a difundir información especializada para que las personas realmente estén informadas, acudan al ginecólogo, no se estén lavando con sote, ponerse vinagre, etcétera, para que se cuiden también y para que vean que los métodos anticonceptivos no únicamente son para prevenir embarazos, sino en este caso también, por ejemplo, el uso del preservativo es para evitar contraer alguna infección. Doctora, por último, ¿nos podría regalar algún mensaje para nuestra audiencia? Acudan regularmente al ginecólogo. Creo yo que esta área es de las áreas más bonitas de la medicina, obviamente, porque me encanta esta parte, claro. Pero es donde nosotras como pacientes descubrimos nuestra intimidad con un médico, nos ayuda. O sea, a veces tenemos muchas dudas desde el aspecto sexual, desde el aspecto médico, desde el aspecto emocional. Es una etapa tan larga que estamos con nuestros ginecólogos desde la adolescencia, viene la juventud, nos embarazamos, viene el climaterio, nos dan los bochornos, nos da irritabilidad, no dormimos, seguimos con nuestros ginecólogos y tenemos la fortuna de continuar con él o con ella hasta la tercera edad, donde ya se nos cayó el útero, donde ya utilizamos pañales, donde tenemos incontinencias urinarias, donde tenemos un sinfín de situaciones clínicas que nos puede ayudar nuestro ginecobstetra. Y pues bueno, va a ser el médico que siempre he pensado que no es crítica a cómo te comportas o si te comportas X. O sea, estamos aquí para ayudar. Y estamos en esta área tan linda de la parte ginecológica de las mujeres y que nos permitan acompañarlas. Muchísimas gracias. Doctora, pues le agradecemos mucho el espacio para llevar a cabo esta entrevista. Mi nombre es Alina Ávila, nosotros somos Voz de Líderes y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Muy amable. Gracias, doctora.